Jesús. Y amén. Santiago, Claudia, lo recibimos con un aplauso. Sean bienvenidos. Gracias. Bendiciones, iglesia. Dios les bendiga. Un privilegio para nosotros poder estar esta mañana con ustedes, poder acompañarles. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad, también a los pastores, a Leo y Lorena por la invitación. En esta preciosa mañana, agradecerle a Dios por un día más de vida y por esta hermosa oportunidad. Ella es Claudia, mi esposa. Bendiciones, iglesia, que Dios les bendiga. La verdad que un placer esta mañana, nos hemos llenado, gozado con la presencia del Señor. Así que bueno, como decía Leo, dejamos que Dios ministre nuestra vida por medio de su palabra. Sabemos que su palabra no vuelve vacía, así que les invitamos a abrir sus corazones y a que Dios nos pueda sorprender en esta linda mañana de domingo. Amén. Científicamente hay un estudio que dice que el ser humano necesita 3 cosas que son fundamentales para la vida de todos. Ellas son el alimento, también es el agua y también la luz. Sin ellas una persona no puede vivir. La palabra de Dios enseña que Jesús es el pan de vida, que para todo aquel que crea en Él, de su interior nacerán ríos de agua viva. Y la palabra dice que Jesús es la luz del mundo. Amén. Así que como hijos de Dios, hoy somos luz entre tinieblas. Hermanos, les quiero invitar a que me acompañen a la carta de Marcos, capítulo 10. Verso del 46 al 52. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Una y otra vez. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Pues puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recibió la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que un arma de doble filo. Dice que entra y penetra hasta las coyunturas y separa el alma del espíritu. La palabra de Dios está creada hace más de 2000 años. Esta historia tiene 2000 años, cuando Jesús andaba en la tierra, pero qué increíble es saber que no solamente se hizo real en ese momento, sino hoy por hoy también la palabra de Dios se puede hacer viva en nuestras vidas. Y es lo más hermoso que a una persona le pueda pasar, vivir la palabra de Dios. Es la obra transformadora de que Dios hace en la vida de todo aquel que le da la oportunidad a Dios, que abre su corazón para que Dios obre en él. Bartimeo era un ciego que estaba en el camino, sentado, tirado. Él había pasado toda su vida en esa condición. Nadie daba nada por él. Todos pasaban, lo ignoraban. Él era simplemente una cosa que estaba en el camino, un vagabundo, un marginado. Quizás los gusanos pasaban por su barba, el pelo estaba duro, la ropa sucia, con olor, transpirado, uñas sucias. Y él estaba en esa condición, tirado. Día tras día era exactamente lo mismo la vida del mendigo, de Bartimeo. Nadie daba nada por él, todos hablaban, todos pasaban, todos se reían, pero ninguna risa era para él, ningún comentario era para él. Nadie le daba una palabra de aliento, nadie le decía cómo estás, qué necesitas. En esa época, para ser mendigo,
necesitaban tener una identificación. En ese momento era la capa. No cualquiera podía tener una capa. Necesitaban tener una capa legal. Le tenían que dar, otorgar como que fuera mendigo. Y Bartimeo usaba esa capa. Esa capa para él era todo. Todos sus bienes materiales, era todo lo que él tenía, todo lo que él poseía. La capa le abrigaba del sol, la capa le abrigaba de la lluvia, le abrigaba del frío. La capa era su frazada en la noche. La capa era lo que Bartimeo tiraba en el suelo para que la gente tirara monedas, para que tirara sus obras. Todas las obras iban para Bartimeo. Imagínense, mi hermano, que quizás esa capa estuviera rasgada porque los perros la mordían. Quizás peleaba con perros para poder comer las obras que los demás les tiraban. La vida de Bartimeo era una oscuridad, era una soledad, era una tristeza. La palabra Bar significa hijo y Timeo era el nombre de su padre. Él no tenía nombre propio, él no tenía identidad, no tenía rostro, era desconocido para la comunidad, era desconocido para la sociedad. Pero Bartimeo en más de una ocasión había escuchado de un tal Jesús, un Jesús que hacía milagros, un Jesús que hacía prodigios, un Jesús que levantaba paralíticos, un Jesús que sanaba ciegos. Ese Jesús, escuchado por él, retumbaba en su corazón. Él sabía que era la única esperanza que tenía, de algún día poder tener esa oportunidad de encontrarse con Jesús. Era lo que lo mantenía con vida, era esa esperanza. Él nunca lo había visto, él no tenía formas de llegar a Jesús. Quizás él durante mucho tiempo estuvo orando y clamando a Dios y pidiendo una oportunidad, solamente un encuentro, para que todo fuera diferente, para que todo cambiara. Y saben, una preciosa mañana, un día hermoso así como hoy, ese día para Bartimeo fue diferente. Ese día había mucho más movimiento en la ciudad, muchos más pasos, se escuchaba un alboroto diferente. Habían voces que él no había escuchado nunca, comentarios que nunca había escuchado. Esa mañana no era cualquier mañana, esa era una mañana diferente, una mañana especial. Era la mañana en que Jesús pasaba por la ciudad. Era la oportunidad que él tenía, era una oportunidad en 1000. Yo no sé, mi hermano, cómo has llegado tú a la iglesia, de qué forma, pero no siempre llegamos de la mejor forma aquí, ¿verdad? Muchos llegamos con problemas, pueden ser económicos, problemas familiares, rotura en el matrimonio, por alguna enfermedad. Todos llegamos quizá de la peor forma, no llegamos de la mejor forma. Venimos arrastrando con diferentes situaciones, circunstancias que nos han pasado en la vida, que nos tienen atrapados, nos tienen encarcelados. Y no hay forma de poder salir. Lamentablemente mucha gente piensa que quizás con un buen trabajo, con un buen pasar económico, hay gente que piensa que si se muda para un lugar el problema lo deja. La realidad es que el problema lo acompaña. Mucha gente está engañada, no sabe cuál es la solución. Mucha gente está padeciendo, mucha gente se suicida en Uruguay. La depresión es una importante causa de muerte hoy por hoy, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, porque desconocen que sí hay una esperanza, es viva y se llama Jesús. Yo quiero compartirles parte de nuestro testimonio junto a mi señora de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hace 9 años que estamos en el camino del Señor y buena parte de nuestra vida padecimos la oscuridad, así como Bartimeo. No sabíamos de lo hermoso que era caminar con el Señor, pero todo lo que vivimos durante 21 años fue excelente, fue una bendición. Y si tuviéramos que pasar una y otra vez lo que vivimos para llegar a Él, le puedo asegurar que lo haríamos una y otra vez. Yo tenía aproximadamente 5 años cuando mis padres se separan. Yo vengo de una familia disfuncional. Entonces mi madre se separa de mi padre y nos vamos a vivir con mi hermano mayor a la ciudad de Artigas, donde quedan 2 de mis hermanos, Jesús y Rubén, viviendo con mi padre. Mi madre trabajaba en el casino en esa época. Mi hermano al poco tiempo, el mayor, se viene para Montevideo, entró en la Fuerza Aérea a trabajar. Y bueno, yo me quedé con mi madre. Mi madre trabajaba, hacía tiempo completo prácticamente para poder sustentarnos, para poder pagar el alquiler, para poder alimentarme. Y yo, bueno, a veces como niño me rateaba y fumaba un cigarrillo, o andaba con malas juntas. A veces me escapaba, me acuerdo, a unas piscinas donde me podía haber ahogado o pasado algo y mi madre desconocía lo que yo estaba pasando.
En el año 95 a mi madre le dan un pase de la Intendencia de Artigas a la ciudad de Atlántida para trabajar en el casino. Entonces nosotros nos mudamos en ese momento para la ciudad de Atlántida, donde bueno, yo tenía un grupo de amigos, de amigas, gente que eran muy bien. Y como todo joven, como toda persona que bueno, recién entra a despertar en el mundo, teníamos sueños, ¿verdad? Hay chicos que tienen sueños de ser abogados, doctores, otros de ser azafata, otros de ser soldado. Yo tenía mis sueños también de llegar a ser alguien en algún momento. Tenía ganas de estudiar, tenía ganas de tener una vida como la que hasta ese momento había tenido, una vida normal, tranquila. Pero resulta que no fue así porque, bueno, yo también en mi casa, aparte de la separación de mis padres, tenía problemas con mi hermano mayor, entonces yo no me llevaba con él. Cuando estaba siempre discutíamos, nos peleábamos, entonces yo lo que hacía era evitar estar en mi casa. Entonces yo me iba de mi casa, pasaba todo el día en la calle, pensando que la calle iba a llenar ese vacío, que me iba a dar lo que mi familia no me daba. Mi madre tampoco me podía aconsejar porque uno no puede dar de lo que no tiene tampoco, entonces ella nada podía decirme a mí. Entonces yo comencé a andar todo el día en la calle y llegaba a mi casa solamente en las noches a bañarme, a comer y a dormir. Conozco una persona que era un panquillo, esos que se visten todo de negro. Esa persona, bueno, me invitaba a fumar cigarrillos de marihuana los fines de semana y a tomar alcohol. Ahí comencé a distorsionar mi caminar, entré a faltar al liceo, salía como para el liceo para estudiar, pero en realidad terminaba en los desagües de la playa jalando cemento. Y así empezó lo que a lo primero era los fines de semana, luego se transformó en algo diario prácticamente. Mi vida comenzó a tomar un rumbo desperdición total. Yo me entré a hundir día tras día en lo mismo y no me daba cuenta. Estaba cegado, nadie me hablaba, nadie me decía, mirá, Santi, estás haciendo esto mal, es por acá. Yo estaba solo. Después al tiempo también conozco a unas personas que robaban, que delinquían y bueno, me hacen parte de ellos. No porque yo fuera alguien conocido o lo que sea, sino para usarme literalmente. Yo era el más chico en ese grupo de edad y también de tamaño, entonces ellos me metían por las banderolas de los baños y yo entraba para las casas y se las abría, entonces hacía hurto a finca. De aquel muchacho que quería estudiar y tenía sueños, me fui perdiendo cada vez más. En el año 98 mi padre se mata, se suicida acá en la ciudad de Las Piedras y uno de mis hermanos lo encuentra ahorcado, entonces nosotros nos mudamos con mi madre para la ciudad de Las Piedras, donde ahí fue de mal en peor, porque mi hermano mayor trabajaba para sostener a mi hermano en una whiskería donde trabajaba de barman y mi otro hermano era boca, vendía. Entonces, para mí fue peor aún. Mi madre, bueno, no quería saber nada con el tema de la junta, quería ayudar, pero ella no tenía herramientas, ella no sabía cómo hacerlo, entonces lo único que hacía era confrontar, pelear y todos los días eran discusiones, todos los días eran peleas, todos los días eran pleitos en mi casa, hasta que un día mi hermano mayor Jesús le dice a mi madre, ¿qué preferís, que Rubén esté todo el día en la calle o preferís que todo lo que hace afuera lo haga acá? Mi vieja creyó que eso sería lo mejor, pero en realidad fue más de lo mismo. En el año 2001 conozco la pasta base cuando llega a Uruguay, ya en la región hacía años que estaba, pero acá llegó en ese año. En particular, disculpen que diga el nombre para que tengan idea nada más de la droga. Yo comienzo a consumirla y bueno, y ahí me atrapó durante 14 años. Recuerdo que en ese momento que entró a consumirla se decía que ella mataba a las personas. Y yo no me acuerdo que nadie hubiese muerto por consumirla. Sí recuerdo que hizo algo en mí que no se lo deseo a nadie, que fue dejarme muerto en vida. Eso padecí durante esos 14 años. Estuve muerto en vida. Día tras día, fue cada día peor y un día que me tocó ya no pude salir, no pude dejarla. Es lo que hace la droga en la vida de las personas. Ella te ofrece un mundo a cambio de tu mundo. Ella te ofrece su mundo como que sos un superhéroe, que todo lo vas a poder, que vas a lograr cosas que nunca lograste. Crees que te podés comer al mundo y en realidad lo que pasa, el mundo te come a vos. Ella te roba a tu familia, tu padre, tu madre, te arrebata tus sueños, te arrebata tu ilusión de un día ser alguien, te roba todo lo que un día creíste tener. Y así estaba yo. Conseguí tener una virtud que era de que todo lo que tocaba lo destruía, todo lo que tocaba lo arruinaba, todo lo que hacía me salía mal, perdía trabajo, no podía tener pareja, era un desastre literal mi vida. Para colmo, me junto con unos muchachos que delinquían también y vuelvo a hacer lo mismo. No solamente la adicción, sino la delincuencia se formó parte de mi vida.
Muchas ocasiones llegaba a mi casa con zumbidos en los oídos porque había escuchado balas que rozaban mi cabeza. Si hacía así me podía haber muerto, pero por misericordia de Dios no pasó. Una noche recuerdo haber estado muy empastillado y la policía nos seguía y entramos por unos campos donde el efecto de la pastilla fue tan fuerte que yo me duermo mientras corría y caigo literalmente en una fosa que había. Como sepultado quedé. Y escucho a los policías que me buscaban y risas y gritos y yo quedé dormido hasta el otro día. Me levanto, voy a casa y así eran mis días. Hasta que en el año 2004, una noche salimos con parte de los que estaban conmigo. Yo creía que ellos eran mis amigos, yo creía que ellos eran mi familia, porque cuando uno anda con ellos y está en ese ambiente, bueno, las historias que escuchas son que son todos superhéroes, pero la realidad es que cuando, bueno, las papas queman, se van, no hay nadie ahí. Así que una noche entramos en un asentamiento en la ciudad de Las Piedras, donde uno de ellos tenía problemas con unos muchachos, y bueno, fuimos a literalmente a patear puertas y ventanas. Se armó un lío muy importante en esa noche, donde dos de ellos se fueron y yo me quedo con uno de ellos mano a mano para no dejarlo solo. En un momento que doy vuelta la cara, mi compañero me deja solo. Entonces yo quedo solo como con 10 o 15 personas que me atacaban con varillas, con cadenas. En un momento entro a recular para atrás, intentando obviamente escapar de ellos, y me caigo en la cuneta, me caigo adentro de una cuneta. Entonces quedé boca arriba y ellos me pegaban varillazo, cadenazo en las piernas, y en un momento yo veo a una persona que me estaba buscando la cabeza, y cuando le miro la mano, en aquel momento todos decían que era un hacha. Había sido una cuchilla de carnicero de las grandes, esas que hay. Me acuerdo por el mango blanco, me buscaba la cabeza. Entonces yo puse mi mano y atajé el efecto del cuchillazo. Por eso tengo la cicatriz en mi mano y la cicatriz en mi cabeza. Al rato despierto en el hospital, donde la policía me lleva en ambulancia, escoltado al hospital de clínicas, y decían, no puedo creer que esté vivo, no puedo creer que esté respirando todavía. Me escoltaron porque si me pasaba algo, moría, tienen que hacer el parte. Al llegar al hospital, bueno, me hicieron una placa, y la placa daba fractura de frontal. La tomografía daba que el cerebro estaba intacto, pero me tenían que operar porque tenían que revisarme la masa cefálica, que es lo que cubre el cerebro. La única forma era operando, entonces me operaron de la cabeza y de la mano. Me hicieron injerto de tendones. Salí de la situación, mi familia me encontró a los 4 días más o menos internado, la cabeza parecía un globo, estaba totalmente hinchada. Y bueno, vine para Las Piedras, tomando una medicación con mitoína por un tiempo. Postoperatorio viene el mareo, dolor de cabeza, vienen situaciones que son medias feas, pero bueno, era temporal. Lo que sucede es que al tiempo que yo me recupero, vuelvo a lo mismo, a consumir, a delinquir. Si me pongo a pensar hoy en lo que hacía, es literalmente una locura, ¿no? Porque había tenido la oportunidad de vivir, una oportunidad más, y la estaba desechando. Vuelvo exactamente a hacer lo mismo. Al tiempo conozco una muchacha que salí un tiempo con ella, y recuerdo una mañana también íbamos al Parque de Sauce en esa mañana, un domingo con ella, y yo me acuerdo que iba escuchando música en un auto, iba fumando un cigarro, yo fumaba en ese tiempo cigarrillos, y bueno, tiro el cigarro a la última pitada, y cuando tiro el cigarro, pica el auto, dimos como 5 vueltas. Yo me acuerdo que me desperté mirando al cielo dentro de una cuneta. Estaba bañado en nafta, o sea que si no tiraba el cigarro me prendía fuego. El ácido de la batería me comió toda la ropa, quedaron con tremendos agujeros, mi ropa, mis championes, todo. Y la parte mía, yo estaba sin cinturón, mi parte quedó aplastada. Me acuerdo cuando la veo a ella lloraba buscándome. Ella quedó en el auto porque estaba agarrada de volante. Si yo hubiese tenido el cinturón, hubiese muerto. Pero no sé cómo salí de ese auto. Se me rompió en la punta de un diente y me lastimé la cadera. Absolutamente más nada. Otra vez la misericordia de Dios en mi vida, pero yo no sabía de eso. Y una y otra vez continuamos haciendo lo mismo. No recuerdo si en el año 2009, 10 conozco a Claudia, éramos amigos del barrio. Evidentemente que lo que nos une a nosotros es el consumo, es la adicción. Eso fue la excusa que tuvimos para entrar a salir. A lo primero, Claudia no sabía cuál era el trasfondo de mi vida, solamente fumábamos cigarros de marihuana y tomábamos algún alcohol. Ella trabajaba, tenía una hija de 5 años y yo iba a visitarla en las tardes a su apartamento. Pero a pasar el tiempo, yo empiezo a invitarla con esto y comenzó a fumar ella.
y comenzó a fumar. Ella sin saber en que yo la estaba atrapando en eso, la estaba metiendo en un mundo que ella desconocía y yo ya estaba perdido. Imagínense que a los años de esto Claudia usaba 3 pantalones porque la flacura de ella era extrema, 2 buzos, estaba totalmente mal. Ella igual iba a trabajar, pero lo hacía porque su condición la llevaba, no era porque fuera responsable. Era tan fuerte la adicción que tenía que ella tenía que ir a trabajar. Y yo estaba totalmente perdido, yo no podía trabajar, no podía sostener un trabajo, no podía sostener a mi familia, no podía ser el marido que quería ser con ella, porque obviamente, como yo les contaba, vengo de una familia disfuncional, entonces el sueño, el anhelo de una persona es tener una familia, es tener una mujer, es tener un hijo, pero yo no podía hacerlo. En un momento la tenía ella y la estaba perdiendo, pero lo peor no pasó ahí, lo peor fue cuando tuvimos a nuestra primera hija, Evelyn, que tiene hoy 11 años. Cuando recuerdo fuimos al hospital y nos mostraron la tomografía, yo en la puerta del hospital pensé, voy a ser padre y nunca tuve un padre. Pero para eso no hay manual, eso se va aprendiendo. Y bueno, la alegría duró poco porque tampoco la cuidamos a ella. La realidad es que un hijo tampoco te saca de una adicción, te saca de un vicio. Jamás lo va a hacer, porque a nosotros tampoco nos hizo, no nos ayudó. Solamente intentamos ser buenos padres, pero el consumo era enfrente a ella, la situación era fea. Cuando Claudia iba a trabajar, yo me acuerdo que ella se ponía contra la pared y bajaba la cabeza porque se quedaba conmigo y yo no le daba importancia, no podía hacer el rol que debería hacer. En el año 2015, creo 16, Evelyn se enferma, el año y medio, más o menos 2 años, agarra una bacteria bilateral grado 5, donde se agarra una neumonía bilateral. Casi muriendo la llevamos al hospital en Casa de Galicia. Ahí estuvo 40 días internada. Un día me acuerdo que salimos con Claudia a comprar manteca de cacao del hospital y dimos la vuelta a Manzana para caminar un poco y escuchamos un poco de música y era una iglesia así como esta y entramos y nos quedamos en el fondo y escuchamos un par de adoraciones, pero enseguida nos fuimos. Y me acuerdo que esa noche nos dijeron, miren, gurises, prepárense para lo peor, esto es minuto a minuto, puede pasar de todo. Le habían dado mercurio, le habían dado unos cócteles que le hacían para poder matar la bacteria y no había forma de poder liquidarla. Para colmo nos dicen que si pasaba esa noche iba a salir con tanque de oxígeno, sin caminar y sin hablar. O sea que el panorama no era bueno. Pero resulta que al otro día nos dice la doctora que era un milagro que estuviera viva. Me acuerdo que a los días Claudia consiguió un rosario, que era de la abuela, no me acuerdo. Y bueno, nuestra fe entró a crecer, entramos a confiar en Dios. Bueno, un poco equivocado, ¿no? Pero el rosario era todo lo que teníamos en ese momento. Y entramos nosotros rezamos en ese momento. Ahora entendemos que era orar lo que hacíamos nosotros. Y bueno, a la semana más o menos nos dan el alta con Evelyn. Y el milagro era aún más sorprendente porque ella salió sin tanque de oxígeno, caminando y hablando. No lo podían creer. En su misericordia Dios estaba poniendo su mano. Recuerdo que durante esos 40 días en el 4.º piso del hospital que estábamos con Claudia, lo único que se veía en la sala, pues estábamos en la sala nosotros conviviendo, era una cruz a lo lejos. Esa era la única visión que teníamos. En las alturas se veía una cruz. El día que nos dan el alta, con Claudia decidimos salir a caminar y a festejar un poco. El festejo fue caminar como 10 cuadras para abajo por Millán. Y cuando nos cansamos, nos sentamos en un muro que había, un muro bajito. Y nos sentamos con Claudia e hicimos un comentario. Y lo increíble fue que cuando miramos hacia el frente, era la iglesia que cargaba esa enorme cruz que la veíamos desde el hospital. Y nosotros no podíamos creerlo, pero tampoco lo entendíamos. Cuando llegamos a casa, el tema de Evelyn duró un mes, el tema de la higiene, los cuidados, porque una vez más caímos en lo mismo. Era prácticamente imposible, era como, hablábamos de la historia de Bartimeo, nadie daba nada por él, todos creían que iba a terminar así. Yo era un caso perdido para todos, para mi familia. Y continuamos haciendo exactamente lo mismo. A los meses de eso, una noche, recuerdo que Claudia comenzó a llorar como a las 6 de la tarde. Y eran las 10 de la mañana del otro día y seguía llorando. No podía más ella. Ya no aguantaba más la situación. Aparte nos peleábamos, discutíamos. Era insostenible todo lo que estábamos pasando.
Hasta que al rato llama al padre. Entonces el padre a la tarde llega a casa, el padre era bagallero y yo digo, bueno, acá me viene a matar, otra cosa que va a venir a hacer. Y no, me da una oportunidad, me da una mano, él me quiere extender y me dice, bueno, mirá, lo que puedo hacer por vos es darte una mano, te venís con nosotros y bueno, dejás eso y bueno, empezamos de vuelta y todo eso. Estuvimos como 4 meses trabajando con el padre de Claudia haciendo una roticería, pero el padre de ella era alcohólico, entonces yo había dejado esa sustancia por tomar alcohol, me había vuelto un alcohólico, fumaba cigarro y tomaba alcohol. Cuando más o menos nos recuperamos de eso, intentamos con Claudia rehacer nuestra vida. Como le decía, pensando que el problema si lo dejamos íbamos a ser libres. Resulta que nos mudamos de la ciudad de Las Piedras al 20, pensando que el problema quedaba, el problema lo trajimos. Yo había conseguido un trabajo, un lindo trabajo de portero en la ciudad de Pocitos, en el barrio de Pocitos, en Montevideo, y trabajé y tuve una conducta, por decirlo de alguna forma, durante 1 mes y algo. Resulta que una noche nosotros estábamos alquilando un segundo piso, era un apartamento. En ese apartamento teníamos en el cuarto un enorme ventanal. Entonces yo me acuerdo que me desperté, eran como las 3 de la mañana, en el corazón de la noche. Y abajo estaba todo trancado, la parte de las rejas, yo dejaba una moto que usaba para trabajar y eso, estaba todo cerrado. Pero yo me desperté esa noche y recuerdo haber mirado para la ventana. Y en ese ventanal veo una persona que pasa, veo la sombra de alguien. Entonces pensé, si golpea no le voy a abrir la puerta, pero no era nadie porque eran las 3 de la mañana. Lo que sí recibí fue un ataque, me sacó el aire, me entró a sofocar y cuando yo quise pedirle ayuda a Claudia, se me fue la voz. Al otro día evidentemente desperté, pero yo pensaba que eran pesadillas, pero eran ataques. Al tiempo volví a consumir de vuelta, volvimos a Las Piedras y todo fue peor una y otra vez. Cada vez era peor, cada recaída era peor. Ya los padres de ella no me hablaban a mí en particular, hacía como 3 años, mis hermanos hacían como 3 años que no me hablaban tampoco. Estaba por nacer nuestra hija chica, Nayara, la queríamos abortar, habíamos firmado un papel, ella estaba pasada de fecha, no me acuerdo si estaba de 4 meses, lo íbamos a hacer igual, pero no sé qué pasó, que no llegamos al hospital en esa mañana para hacer ese aborto. Era insostenible nuestra vida, nuestra condición, cómo estábamos. Yo amanecía atrás del portón de mi casa y veía a la gente que iba a trabajar. Y yo anhelaba una vida diferente, yo anhelaba algo, una oportunidad. Yo quería salir a mi trabajo, yo quería tomar mate como una persona normal, yo quería llevarle alfajores a mis hijos a la escuela, pero yo no podía ir porque como me veía era deprimente. Ustedes me ven así hoy, pero yo era mucho más flaco, tenía el semblante... la cara, el color de piel era amarillo, estaba un aspecto totalmente horrible. El último tiempo de consumo estuve casi 2 años calzando goma Evas violeta con corderito y abajo tenían entre 3 y 4 agujeros cada goma Eva. Entonces yo le ponía plantillas, tenía como 3 plantillas en cada goma Eva. Tenía una bermuda, hasta los inviernos me agarraba sin ropa. Y vestía un piló, ese era mi campera, mi abrigo, mi todo, no tenía otra cosa, el consumo. Mis hermanos no me hablaban, mi madre ya tampoco me permitía entrar a mi casa. Cada 2 o 3 días me daba la oportunidad de entrar a una pieza que ella tenía y esa pieza tenía una cama que no tenía colchón, entonces yo me acostaba arriba de esa cama y me tapaba con un saco viejo hasta que ella cerraba la puerta y era lo último de luz que yo veía hasta el otro día. Así eran mis días, así era esta condena. Yo anhelaba, quería que todo cambiara, que todo fuera diferente, pero lo que hiciera era imposible, no había forma de revertir todo eso. Un día decido ir al médico y hablar con una doctora, entonces fui a pedirle medicación. Y ella me dijo, mirá, lo tuyo es crónico, no tenés solución, no hay nada para vos. Entonces yo pensaba que mi futuro iba a ser con un carro de supermercado, requechando, veía gente que había consumido toda la vida y tenía 60 años y seguían lo mismo. Y yo decía, yo no puedo terminar así. No puede ser que esto sea lo que me espera. Pero bueno, todo apuntaba a que iba a ser así. Claudia me había hecho ya alguna que otra denuncia, mi madre también. Me acuerdo que la policía pasaba alrededor de casa, me llamaban, pero yo no iba. Hasta que una de las peores noches, ya veníamos con una situación bastante agravada con Claudia, discusiones todos los días, peleas, insultos, agresividad verbal, física. Era totalmente insostenible esto. Obviamente que iba a terminar mal. Así que una noche ya estaba echado yo de casa.
Pero esa noche, literalmente, me dejó afuera, trancó todo y yo quedé afuera. Pero quedé consumiendo toda esa noche. En esa vida, lamentablemente, en ese ámbito, uno dice, bueno, sigo y voy hasta la luna, y seguís y vas hasta la luna. Y puede ser que no comas durante toda la semana, como era mi tema, mi condición, no comía, pero para eso en particular siempre surgía. Entonces, como a las 5 de la mañana, yo agarro y digo, bueno, arranco. Me voy y voy a seguir en la mía y consumiendo y voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta que, bueno, salgo de casa. Y cuando agarro de la cuadra de mi casa hasta la esquina, que quiero cruzar la calle, mis piernas literalmente quedan trancadas. Yo no pude salir de la cuadra. Me impidió que yo saliera. Yo no entendía qué me estaba pasando. Entonces me dio un escalofrío, me asusté. Dije, ¿y esto? No entendía nada. Ahora entiendo. Había tocado campana en el cielo. Era mi momento. Solamente pude dar vuelta hasta casa. Y ahí quedé sentado. No quería contarle nada a nadie. ¿A quién me iba a creer esto? Aparte de eso, en casa se escuchaban risas de brujas, se veían sombras. Hasta que Claudia me comenta, Santi, veo sombras. Cuando ella me dice eso, yo me río. Me dice, ¿por qué te reís? Porque yo también le digo. Solo que si yo contaba eso, iban a decir, este está loco. ¿Quién me iba a creer tal cosa? Y bueno, yo quedo esa mañana sentado, no entendía nada, qué estaba pasando. Y pensaba, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no pude cruzar? ¿Por qué no pude salir de la cuadra? Pero la misericordia de Dios es grande, mis hermanos. Y a la mañana un vecino sale, me acuerdo, me dice, ya venía viendo la situación que estaba fea hacía tiempo. Entonces me dice, Santi, te ofrezco un café y un refuerzo dulce de batata. Pero uno en esa situación está con el estómago oprimido, no quiere comer. Yo quería consumir, solo que no me animaba a salir por lo que me había pasado. Entonces, al rato lo veo que sale con el café y el refuerzo. Y bueno, crucé a tomar café en realidad. Pero en ese momento me le abro y le digo, mirá, ¿sabes una cosa? No puedo más con esto. Le digo, necesito ayuda porque se me está disparando la cabeza, me están pasando cosas rarísimas, no entiendo nada, necesito ayuda. Entonces me dice, mirá, hay un lugar de internación. Me dice, ¿querés ir? Vamos ahora, le digo. Me dice, no, tenés que ir a una entrevista, no sé qué, no sé cuánto. El tema fue que eso fue un domingo. Entre semanas, uno de mis hermanos me acompaña a una entrevista, a Pan de Vida, donde fui a una entrevista para hacer un ingreso de internación. Y al otro domingo, la semana, tenía la oportunidad de ingresar a un centro de rehabilitación cristiano, donde tenía que ir a la iglesia. Yo esa noche consumí toda la noche, estuve de gira en la vuelta, pero fui a casa, me fui a bañar y me acosté un rato con Claudia y solamente le di un beso en la frente. Recuerdo, ella estaba embarazada de Nayara y estaba con Evelyn y yo le dije, mirá, voy a buscar ayuda. Cuando consiga ayuda, yo vengo. Ella no entendía nada, me quedó mirando, esto no viene nunca más. Y yo me fui y un vecino me acompañó hasta la iglesia. Cuando llego a ese lugar, la primera canción que escucho es Hay libertad en la casa de Dios. Y todos saltaban y todos alababan y yo no entendía por qué lo hacían, pero me sorprendió la letra. Hay libertad en la casa de Dios. Una libertad que yo nunca había experimentado, una libertad que yo anhelaba de hacía 21 años. Así que bueno, al terminar el culto, me llevan en un camión a esa chacra. Cuando llego ahí, me dan comida. Me acuerdo que había una persona sentada en la punta y me dice, mirá cómo te tiene papá. Yo no entendía lo que me estaba diciendo. Al rato me acuerdo que hicimos una ronda y empezamos a orar y yo me tapo la cara porque digo, están locos, ¿qué están haciendo? ¿A quién le oran esto? Pero me tapaba la cara porque, claro, si me veían me iban a sacar de ahí. Pero al rato me entraron a pasar cosas raras. Se me temblaba el cuerpo, menos la cabeza. Otra persona viene y me ora en lengua. A los días entro a tener sueños. Yo no conocía nada de la palabra. Y yo reprendía en el nombre de Jehová, de Yahvé, de Manuel, sin conocer de Dios. Un día estamos haciendo leña con mis compañeros y me dicen, Santi, ¿cómo reprendés en las noches? ¿Qué hago qué? Le digo, no entendía ni qué me decía. ¿Cómo reprendés? Y en eso el Señor me mostró el sueño, un sueño de liberación. Desde ahí todo fue diferente. Mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de hablar, mi forma de vestir. El Señor había llegado a mi vida. Yo no había ido a Él, pero Él vino a mí. Eso es lo que hace Dios. Y cuando obra en la vida de las personas, siempre es de adentro para afuera y hace una obra maravillosa, donde no fue todo de repente, sino que entré a transitar en un caminar con Dios. Entré a conocer al Señor, a conocer al Espíritu Santo, a conocer al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno, donde
Yo llegaba de un mundo totalmente opuesto a este. Venía de un mundo material donde se veían las cosas, el sufrimiento, la crítica, a conocer lo invisible, pero lo poderoso, lo real. Y Dios estaba ahí. Estuve nada más que internado 21 días. 21 días. En 21 días volví a mi casa. Ya veía las cosas diferentes porque entendía que éramos cuerpo, alma y espíritu y cada persona carga algo. Y yo había estado experimentando no solamente la libertad, sino la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces, saben, me puse a pensar entre millones y millones de personas por qué puso los ojos en mí, por qué puso los ojos en cada uno de ustedes? ¿Por qué? Dice que de tal manera amó al mundo que entregó su unigénito Hijo para que todo que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Fue por amor, mis hermanos. Por eso Dios ha puesto los ojos en ustedes, en mí. No solamente me limpió, me llamó por el nombre, me dio una identidad como hijo de Él. Yo llego a casa y lo primero que pasó cuando abrí la puerta de casa, bueno, Claudia estaba embarazada en la Yala, estaba en pleno consumo, una nube salió adentro de casa. Estaba consumiendo Claudia, en muy mal estado, totalmente flaca. Teníamos una mesa de patio que era como de acá a la pared y esa mesa tenía una pila así de platos. Hacía 15 días que Claudia no lavaba un plato, todo sucio, todo mal, un olor adentro. Pero bueno, yo entré, no le dije nada, no confronté absolutamente nada con ella y me puse a lavar la loza. Lavé todos los platos, lavé, barrí. Claudia me miraba, ¿y qué le pasa? Y me puse a limpiar todo. Le decíamos a la iglesia, Claudia, y no entendía nada. Nos levantamos de mañana y le decía, bueno, vamos a leer la palabra. Y ella me decía, bueno, si te hace bien, vamos a orar. ¿A qué? A orar. Y ahí empezamos a transitar con el Señor. De estos 9 años, estuvimos 2 años sin trabajo. No tuvimos trabajo. No conseguía trabajo, no teníamos ningún tipo de ingreso. Pero ¿saben qué? Nunca nos faltó nada, absolutamente nada. Fueron los momentos en que mejores arreglos hicimos en la casa, sin tener plata. Comíamos todos los días. Y entré a conocer al proveedor, a Jehová Jireh. Fue la forma de conocerlo. Una noche estaba mirando un programa de las botas Cat, que son muy caras, que son muy lindas, pero bueno, no tenía plata, era imposible que yo las tuviera, pero era un anhelo en mi corazón en ese momento. Al otro día fui a la iglesia a hacer un trabajo evangelístico porque estaban donando ropa y me acuerdo cuando llego, la pastora me dice, Santi, tengo algo para vos. Y eran las botas, me dice, antes de dársela a alguien capaz que te sirven. Y yo me las probé y me quedaron como anillo al dedo, impecable. Un día a la semana fuimos a la casa de mi hermano también, y estaba por nacer Nayara y bueno, y no tenía plata yo, se nos había quemado la tele, se nos había quemado el lavarropa. Y estuvimos 3 o 4 días, no me acuerdo bien. Sé que cuando nos vamos, o sea, cuando volvemos para Las Piedras, mi hermano me dice, aguantá que tengo unas cosas para darte. Y me dio un televisor, un lavarropa y una cuna, todo lo que precisaba. Y así fuimos conociendo a Dios, fuimos caminando con Dios, Dios fue transformando nuestra vida, nuestro corazón. Al tiempo consigo trabajo, mi cuñado que me odiaba, que no me podía ni ver, me consigo un trabajo. En realidad fui por una changa un fin de semana y quedé efectivo. Trabajé 9 meses. Era un trabajo en Montevideo, a 2 cuadras de Montevideo Shopping, y trabajaba enfrente de una plaza. Era de sereno, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y bueno, empecé a trabajar ahí. Yo trabajaba dentro de una casilla, no tenía luz, agua, nada. Y bueno, empecé a trabajar, parecía todo tranquilo, todo normal. Pero ¿qué pasaba? A las 7 de la tarde, cuando empezaba a bajar el sol, a esa plaza llegaba la tía con su sobrina. Entonces era una venta de droga eso, la plaza, literal. Entonces durante la noche era toda esa movida. Eran tiros, eran peleas, eran tranza, a mí me querían vender cosas, ellos consumían. Entonces recuerdo que le cuento a un hermano un día en la iglesia y me dice, bueno, el Señor te quiere hacer fuerte, Santi, pero es una locura. Le digo, yo no voy a poder con eso. Para mí en ese momento era un gigante. Pero ¿saben qué? Nunca recaí. Pude soportar, pude ganarle a ese gigante, lo derroté una vez tras otra. Amén. Dios entró a fortalecerme, yo entré a conocerlo más, yo leía la palabra, yo escuchaba adoración, escuchaba prédicas, me acuerdo. Pero el estar de adentro no era cualquier cosa, era como ver mi vida. Era como si estuviera dentro de una casilla y era un televisor y yo veía mi vida. Porque todo lo que ellos hacían, yo lo hacía. Pero llegó un momento que yo no quería más eso, ya estaba asqueado ya de eso.
No podía más. Era subir al ómnibus, habían peleas, discusiones, se insultaban. Era la vida que yo ya no quería. Yo ya estaba diferente. Yo quería algo diferente. Yo ya no quería seguir siendo parte de ese mundo. Hasta que, bueno, un día llamo a Claudia y le digo, mirá, Claudia, voy a renunciar al trabajo. Porque no aguanto más esto. No soporto más. Es como que Dios me está refregando la cara si es lo que quiero o no. Y no aguanto más, le digo. Y resulta que en el momento que le corto a Claudia, cae el encargado de la obra. Y me dice, bueno, Santi, ¿sabés qué? Tengo que llevarte para la otra obra de Malvin, porque el portero que estaba allá se peleó con el dueño. Entonces, cuando yo me fui de esa obra, me llevaron para Malvin, donde estaba enfrente a la playa, en otro ambiente, con wifi, baño, agua, todo totalmente diferente, porque bueno, la prueba la había pasado, había soportado y Dios me había fortalecido. Un día estaba Claudia en el hospital, aún estaba Nayara internada, me acuerdo, y yo voy llegando a la puerta del hospital. Entonces me acuerdo que había una persona y le dice, uno al otro, ¿no? Le dice, fulano, ¿me das un cigarro? Y él le dice, no, desde que voy a la iglesia no fumo más. Y yo quedé mirando y digo, bueno, pensé, a mí me pasa lo mismo. Al rato me voy a tomar el 175 para ir a trabajar. Y cuando subo al ómnibus, sube un muchacho que dice, bueno, cada uno de una frase y yo hago una estrofa y hago una canción. Entonces, bueno, yo pensaba en otras cosas y miré para afuera, pero él le pregunta a la persona que está al lado mío, y la persona que está al lado mío le dice, Dios es amor. Entonces yo lo miro, digo, ¿y esto? Llego al centro, un accidente, y la gente decía, bueno, gracias a Dios no pasó nada. Prendía la radio, y era una radio cristiana, o escuchaba una adoración, llegaba a casa, y era una prédica, leíamos la palabra, y el pastor predicaba lo que habíamos leído y con Claudia nos miramos y decíamos, ¿y esto? No entendíamos nada, pero era Dios obrando en nuestras vidas. No fue todo de color de rosas, padecimos, tuvimos momentos y circunstancias difíciles, pero la confianza en Dios, el creer que Él podía hacer lo imposible posible, el ver que todo fue revertido como de la noche a la mañana, el experimentar ese amor, esa misericordia, ese cambio tan anhelado para nosotros durante tanto tiempo, se hizo realidad. Esa esperanza está viva, esa esperanza se llama Jesús. Yo me acuerdo que en el ómnibus íbamos con Claudia, o yo iba a trabajar, y miramos una iglesia que está por Mendoza que dice Cristo vive, y yo temblaba, Cristo vive. Y es el Cristo que está dispuesto para todos y cada uno de nosotros. Él está dispuesto a obrar en nosotros, en todo aquel que abra su corazón realmente, que su anhelo por Él sea sincero, y Dios hace una obra inigualable, una obra de transformación en la vida de las personas. Eso es lo que quiere hacer Dios. Desde que estuvo en la tierra hace 2000 años, con el encuentro que tuvo con Bartimeo, hasta el día de hoy hace las cosas imposibles, las transformaciones, esos cambios que son imposibles para el ojo humano, Dios lo hace. Desde entonces hemos sido más que bendecidos, pudimos casarnos hace algunos años ya con Claudia, también somos parte del Ministerio de los Gedeones, hacemos trabajo evangelístico hace aproximadamente 8 años con ellos. Desde hace también 7 años, creo, 7 años y medio, estamos trabajando con grupos en el tema de adicciones. Empezamos en el Triángulo, en un barrio, a hacer este hermoso trabajo, y bueno, luego seguimos en casa, pero claro, Dios nos restauró en el mismo lugar que todo empezó, donde todo pasó, donde todo empezó, donde fue un desastre en nuestra vida. Dios nos puso ahí mismo de vitrina. Entonces comenzó en un momento a llegar mucha gente a casa, madres, hijos, y nosotros hasta tuvimos gente prácticamente internada en casa, hasta que nos dimos cuenta que bueno, no era por ahí, que no daba para hacer eso porque las nenas eran chicas y bueno, se exponían mucho. Entonces bueno, comenzamos a hacer el mismo trabajo, pero en un salón de la iglesia. Desde entonces Dios nos ha dado la oportunidad de bendecir a muchos, y también somos bendecidos nosotros por poder hacerlo. Hoy para nosotros es como tener el antídoto. Aquella persona que está con depresión, con angustia, con algún tema de tristeza, que está padeciendo, tenemos la receta. Esa receta se llama Cristo. Como decía el pastor, hay que presentarle. Somos luz en el mundo. Tenemos la oportunidad día a día de poder hacerlo. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Y saben, hermanos, si le oramos al Señor y si le pedimos que nos muestre a la persona o con quién quiere que nosotros hablemos, Él nos da la persona adecuada para que podamos compartir de Dios. Y esa persona que estuvo padeciendo, ¿saben cuántos Santiago, cuántas Claudias aún quedan aquí en La Paz, en Las Piedras? ¿Cuántas personas aún están perdidas? ¿Cuántos Bartimeos hay que anhelan ese encuentro con Dios? Y nosotros tuvimos la oportunidad y nuestra vida cambió,
fue revertida. Y hoy seguimos adelante gozosos, con ganas de continuar, de seguir conociendo de Dios vivo, de seguir experimentando esas cosas increíbles que Dios nos da la oportunidad de experimentar. Bartimeo, cuando ve a Jesús, él dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él dice Hijo de David, él lo reconoce como el Mesías, él lo reconoce como el Salvador, él lo reconoce. Bartimeo era ciego físicamente, pero su corazón sabía que era Jesús. Él era ciego físicamente, pero él podía ver al Hijo de Dios. Él tuvo esa oportunidad única y no la desaprovechó. Él tuvo esa oportunidad que anhelaba su corazón, él tuvo esa oportunidad y todo fue diferente. Dice que de un salto él fue a donde estaba el Señor, lo ayudan, ¿no? Y él tira esa capa, él tira esa condición que tenía de mendigo, él tira esa condición que lo condenaba, que lo condenó durante tanto tiempo. Esa capa que lo marginaba, que lo sellaba como un miserable. Cuando él tuvo esa oportunidad de caminar con el Señor, él la aprovechó. Él ya no estaba en el costado del camino, ahora era un seguidor. Dice que él siguió a Jesús, él caminó con el Señor, él fue en la iglesia primitiva un devoto fiel, seguidor del Señor. Como la oportunidad para cada uno de nosotros, hermanos. Dios está dispuesto a hacer cosas tremendas en la vida de nosotros. Por eso hay que continuar adelante, seguir, conocerlo un poco más, orar mucho por nuestros hijos, porque bueno, el enemigo está como león rugiente, tal cual dice la palabra. Y lamentablemente el tema del consumo, la adicción, este tema de la delincuencia, no solamente está arraigado, sino está como de moda también. Entonces debemos ser más que fuertes, tener herramientas y herramientas poderosas, herramientas espirituales para poder revertir todo eso. Fíjense si será espiritual, que yo estuve 21 días tras 21 años de adicción. Si hubiese estado en una clínica privada o del Estado, hubiesen tenido 2 años de medicación y nada de esto hubiese resultado. Dios restaura, Dios sana, Dios cura esas heridas que nadie puede curar, a donde nadie puede llegar. Dios estripa el consumo, estripa ese dolor. Me ayudó a perdonar, me enseñó a perdonar. Fui perdonado por todos ellos. ¿Y saben qué? Sin pedirle perdón a nadie. Simplemente me empezaron a hablar, como de la noche a la mañana, me empezaron a invitar a su casa. ¿Por qué? Porque veían un cambio real, un cambio verdadero. No era mentira lo que nos estaba pasando. Por eso, cuando tenemos la oportunidad, como esta, mis hermanos, de tener un encuentro con Dios, de abrir nuestro corazón, hay que aprovecharlo. Nunca se sabe cuándo pueda ser la última vez o la última oportunidad que tengamos. Dios es bueno y cuando obra en el corazón de las personas. Una persona con un encuentro con Dios nunca vuelve a ser la misma. Ese corazón de piedra debe ser un corazón cambiado. La forma de ver de la persona es diferente. Muchas personas me decían: Santi, qué fuerza de voluntad que tuviste, cómo hiciste, qué ganas de salir adelante. No, nada de eso. Yo no hice nada, fue todo obra de Él. Cuando Él llega a la vida de una persona, solamente tenemos que rendirnos. Después la obra la hace Él. Y solamente ir aprendiendo, ser obediente y bueno, y tener fe. La fe es parte de caminar con Dios. Las circunstancias difíciles van a estar, van a llegar. Tenemos problemas con Claudia, o problemas en la economía o en el trabajo, pero siempre confiando en el Señor. En el medio de la tormenta, la calma, sabiendo que Dios va a hacer una vez más lo imposible posible. Es parte, mis hermanos. Así que bueno, les invito a que sigan adelante, que sigan confiando en el Señor. Dios hace cosas tremendas en la vida de las personas. Sé que no van a ser la excepción. Es un privilegio para nosotros poder haber compartido esto. Obviamente que quedan muchos más detalles, pero bueno, el tiempo no da. Pero el poder contar de cuán gran cosas ha hecho Dios en nosotros es un privilegio, mis hermanos. Creímos que la terminamos ahí. Creíamos que nos íbamos a terminar matando, suicidando, o terminaríamos con un carro de supermercado, literalmente. Ese era nuestro futuro. Pero llegó Jesús y todo lo cambió. Llegó Jesús y todo lo revirtió. Llegó Jesús y hoy las cosas son diferentes. Hoy vemos todo diferente y es gracias a Él. Hay una esperanza viva llamada Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Me gustaría orar por la iglesia, Leo. Amén. Bendiciones.
Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión. Gracias por esta hermosa oportunidad de estar aquí compartiendo con mis hermanos, por esta hermosa iglesia, Padre, a la cual tú has ensanchado y vas a ensanchar, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de los presentes, Señor. Que sea tu poder, Padre, libertador en este lugar, Señor, protegiendo a cada joven, a cada niño, Padre, a futuro, para que no caigan las trampas del enemigo, Señor amado. Libértalos, Padre, dale sabiduría a los padres para que, Dios mío, puedan ayudarlos, aconsejarlos, acompañarlos, Señor. Dios mío, te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Que sea tu mano poderosa, Dios mío, revirtiendo toda soledad, toda depresión, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, trae sanidad, Padre, a aquellos hermanos que están necesitando, las familias que están precisando, Padre. Restáuralos, Padre, como hiciste con nosotros, Señor. Restaura los matrimonios, Padre. Tráeles convicción, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Dios mío, que sea tu amor y misericordia a la vida de aquellos perdidos que aún están ahí afuera, Padre. Que sea cada uno de mis hermanos llegando a esas vidas, Padre. Que puedan compartirle de ti, de un Cristo vivo, de un Dios de misericordia, de amor, un Dios de oportunidad. El mismo Dios que llegó a nuestras vidas, Padre. Está presente para ellos, Señor. Que seamos, Dios mío, una iglesia que interfiere, Padre, que interviene. Que seamos, Dios mío, cada uno de nosotros un testimonio vivo para gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Señor, gracias. Muchas gracias por la vida de Santiago y de Claudia. Siento muy bendecido de haber escuchado este testimonio y de saber que nuestro Dios está vivo y sigue restaurando. Amén. Simplemente me venía a Santiago cuando el gadareno fue liberado por Jesús, lo quería seguir y él dijo: ve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Así que Dios siga levantándoles. Hay mucho por hacer con ustedes todavía. Y lo último, antes de despedirnos, es que si usted tiene algún familiar, algún amigo que sufre este flagelo de las adicciones, pueden hablar libremente con ellos. Esos son mis amigos, son de confianza, esos le van a ayudar. Los que han pasado por eso saben lo que no pasamos por esas situaciones. Así que yo me tomo el atrevimiento, Santiago y Claudia, de que ustedes se puedan acercar a ellos y pedir ayuda, porque así como Dios los sacó a ellos, también puede sacar a nuestros amigos y familiares. Amén. Así que Dios les bendiga. Nos vamos a despedir alabando y adorando al Señor. Yo estoy muy feliz de haber escuchado este testimonio hoy. Compártalo, el Señor es bueno, el Señor es poderoso. Amén. Santiago, cantás. Cantás. Vení que vamos a cantar Hay libertad. Dale, Leo, el micrófono ahí. El micrófono ahí. A Santiago, vamos a cantar a libertad en la casa de Dios. No pasa nada, no pasa nada. Dios te afina. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo.